Como decíamos ayer, hoy nos remontamos al siglo XVI, cuando las hostilidades inglesas comenzaron contra las posesiones españolas para hacerse con las riquezas y el comercio de América. Uno de los puntos de mayor interés para los ingleses fue Nicaragua, concretamente el lago Nicaragua y la ciudad de Granada. En palabras de Francis Drake, Granada era la joya más preciada para la corona de Inglaterra. ¿Por qué? Primero, por su rico comercio. En segundo lugar, por encontrarse entre los virreinatos de Nueva España y del Perú, lo que permitía partir las posesiones españolas en dos y conseguir una comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. El deseo de los ingleses por este punto de América se mantuvo a lo largo de la historia. Años más tarde, Oliver Cromwell lo incluyó como uno de los puntos clave en su plan de expansión, pero Henry Morgan, el encargado de la tarea, cambió de planes y puso rumbo a Panamá. Unos años después del fracaso de Cromwell, el político Bryan Edwards diría: «Es por esta razón un objeto de la más alta importancia para la Gran Bretaña y, para decirlo de una vez, es aún más precioso que la posesión de Gibraltar». De estas aspiraciones surgió en 1769 lo que se conoció como el Plan Smith, el cual consistía en la posesión de lo que hoy se conoce como Bahía de Salinas, la conquista de la villa de Rivas y su fortificación y el corte de la comunicación de Granada con el fuerte de la Inmaculada Concepción, para rendir este enviando fuerzas invasoras. El objetivo final era extender el dominio de la pérfida de Albión por toda Centroamérica y, más importante, tener acceso al Pacífico. En el siglo XVII, la ciudad de Granada, fundada por Francisco Hernández de Córdoba en 1524 a orillas del lago Cocibolca, se convirtió en uno de los puertos más importantes de Centroamérica. Comerciaba con Cartagena de Indias, Guatemala, El Salvador, Panamá y el Perú. Desde la ciudad nicaragüense salían las mercancías por el río hasta llegar al mar, tras lo que se dirigían a los diferentes destinos. Aquello llamó irremediablemente la atención de los piratas, corsarios y otras potencias rivales de España. El primero de los saqueos sufridos por Granada fue a manos de John Davis, quien remontó el río San Juan y atacó la ciudad el 29 de junio de 1665, haciéndose con un botín de 50.000 pesos. A raíz del ataque sufrido, los habitantes exigieron que se fortificara la entrada del San Juan bajo amenazas de abandonar la ciudad. Las autoridades accedieron y construyeron el castillo de San Carlos en la confluencia de los ríos Pocosol y San Juan. Sin embargo, el castillo de San Carlos no pudo evitar el ataque encabezado por Juan Gallardo el 26 de agosto de 1670. Este penetró en Granada por el arroyo Zacatiligüe, saqueándola y apresando a unas 200 personas, por las que solicitó un rescate, el cual no fue pagado. Este ataque motivó el emprendimiento de una nueva obra de fortificación. Esta vez se construyó el castillo de la Inmaculada Concepción sobre las ruinas de una antigua fortaleza de la época del rey Felipe II. Estaba enclavado sobre un cerro existente junto a los raudales más violentos del curso del río, que los indígenas llamaban Raudal del Diablo. Sin embargo, la nueva fortificación no evitó que mucha gente abandonara Granada debido a estos ataques, aunque detuvo, en parte, las incursiones piratas, aunque solo en parte. En 1685, el pirata William Dampier, con 400 hombres, desembarcó en Escalante, a unas 20 leguas de Granada. Los locales, advertidos de la presencia inglesa, prepararon la defensa a conciencia. Sin embargo, a pesar de lo duro del combate, la superioridad numérica inglesa se impuso y consiguieron saquear la ciudad. No muchos años después, el 16 de marzo de 1740, el rey Eduardo I del pueblo misquito y el rey Jorge II de Gran Bretaña firmaron un acuerdo mediante el cual el segundo se comprometía a suministrar armas al primero para que hostigara a los españoles. Los nativos se dedicaron a robar, saquear e incendiar los asentamientos, causando graves problemas a los habitantes de aquellas tierras. Obviamente, aquello no sentó nada bien a los hispanos, pero las cosas no fueron a más hasta el estallido de la Guerra de los 7 Años en 1756. En un primer momento, España no se unió a ningún bando, pero tras la cadena de victorias británicas, el gobierno español lo vio como una amenaza, y el 15 de agosto de 1761, Carlos III y Luis XV firmaron el Tercer Pacto de Familia, por el cual España entraba en la guerra. Como sabemos, el conflicto fue un fracaso para los españoles. A principios de 1762, los de la pérfida de Albión se habían hecho con La Habana y Manila. En aquel mismo año, William Littleton, gobernador de Jamaica, propuso una expedición contra Nicaragua
con el objetivo de navegar hasta el lago Nicaragua y capturar la ciudad de Granada. Para ello, contaba con un ejército de 3.000 hombres y más de 50 embarcaciones. La ofensiva se inició en junio de 1762, cuando los misquitos, apoyados por la fuerza expedicionaria británica, atacaron las plantaciones de cacao en el valle de Matina. Luego continuaron con Jinotega, San Pedro de Lóvago, la misión de Apompuá, cerca de Juigalpa y Muy. No hubo piedad ni cuartel, quemaron y saquearon aldeas, y algunos de los prisioneros que se hicieron fueron vendidos como esclavos a los comerciantes británicos. Las fuerzas atacantes llegaron ante la fortaleza de la Inmaculada Concepción el 26 de julio. El momento no podía ser peor para los 100 hombres que defendían la plaza. Su comandante, José de Herrera y Sotomayor, se encontraba mortalmente enfermo. Sin embargo, mientras la vida del comandante expiraba, una heroína nacía. Rafaela Herrera, su hija, juró que defendería la fortaleza a costa de su vida si fuera necesario. Al poco tiempo de que llegaron los invasores, el vigía dio la alarma. Sin embargo, los británicos, en un rápido golpe de mano, pudieron capturar el puesto de observación y a sus defensores. El comandante británico, tras haber interrogado a los prisioneros, supo que en la fortaleza cundía el desorden debido a la muerte de Herrera. Seguramente, aquello dibujó una sonrisa de oreja a oreja al inglés, quien imaginó que aquello sería más que sencillo. El británico ordenó enviar un emisario para exigir la rendición incondicional de la fortaleza a cambio de evitar nuevas hostilidades. Cuando se recibió el mensaje, el segundo al mando de la guarnición se disponía a aceptar la petición, pero Rafaela Herrera intervino justo a tiempo para rechazarla, tras lo que le reprochó al oficial español: ¿has olvidado los deberes impuestos por el honor militar? ¿Vas a permitir que el enemigo robe esta fortaleza que es la salvaguardia de la provincia de Nicaragua y de sus habitantes? Y, seguidamente, arengó a los soldados a ocupar su lugar de combate y prepararse para lo que serían unos duros días, aunque el espíritu de combate de la guarnición estaba por los suelos. Si Herrera quería convertir a aquellos hombres en una fuerza de combate, tenía que hacer algo y rápido. El comandante de la pérfida Albión quedó sorprendido ante la negativa, así que ordenó formar una línea para lanzar pequeñas escaramuzas, creyendo que sería más que suficiente para terminar de romper la moral de los defensores. Aquello empezó a dar resultado, y algunos hombres se disponían a entregarse. El tiempo corría en contra de nuestra heroína. Fue entonces cuando doña Rafaela, en un posible ataque de rabia y frustración, subió sola al torreón, cargó el cañón y abrió fuego contra el campamento enemigo con tanta puntería que mató al comandante inglés. La acción tuvo dos efectos inmediatos. Uno, enfureció a los británicos, quienes lanzaron un ataque potente contra la fortaleza que se extendió hasta bien entrada la noche. 2. La moral de la guarnición española subió por las nubes y opuso una resistencia feroz que no solo contuvo el ataque inglés, sino que les causó grandes pérdidas humanas y materiales. Sí, aquella desmoralizada tropa había recuperado el espíritu de lucha y se disponía a defender aquella tierra hasta las últimas consecuencias. Al caer la noche, como no cesaba el ataque de los ingleses, la presión sobre los defensores era tan grande que podían ser derrotados. Otra vez, Herrera necesitaba tirar de ingenio. Tenía que sorprender a los invasores para que detuvieran la ofensiva sin que los hombres abandonaran sus puestos en la fortaleza. ¿Cómo? Ordenó a algunos hombres empapar sábanas, en otras versiones son hojas, en alcohol, colocarlas en ramas secas y lanzarlas al río prendidas fuego. La corriente arrastró aquellas pequeñas bolas de fuego hacia la flota enemiga. Aquello tomó por sorpresa a los ingleses, quienes rápidamente suspendieron el ataque y acudieron a apagar las llamas y pasar a posiciones defensivas, lo que dio un respiro a los españoles, que pudieron reparar los daños y descansar. Al día siguiente, los británicos reanudaron el asalto, pero los españoles los volvieron a rechazar, causando muchas bajas. Aquel duro enfrentamiento duró 6 días hasta que finalmente, al ver que no había progreso y que sufrían muchas bajas, los británicos se retiraron. El 3 de agosto no quedaba ningún inglés en la desembocadura del río San Juan. Los españoles, liderados por Rafaela Herrera, lo habían conseguido contra todo pronóstico. La derrota de los británicos causó inmenso regocijo en Nicaragua, especialmente en Granada. Cuando la heroica niña llegó con su madre a esta ciudad, fue recibida en triunfo y colmada de alabanzas y bendiciones por haberla salvado.
El segundo intento fue años más tarde, en 1779, cuando España había entrado de forma activa en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, apoyando a los colonos rebeldes, por lo que la guerra pasó de librarse de forma exclusiva en América del Norte a diferentes puntos del globo. Uno de estos fue Centroamérica. En aquel año, John Dahlin, gobernador de Jamaica, propuso realizar una expedición contra Nicaragua. El plan era ascender por el río San Juan hasta el lago Cocibolca y capturar la ciudad de Granada. El objetivo, cortar la América Española en dos y tener acceso al Océano Pacífico. Fácil y sencillo. ¿Qué podría salir mal? La expedición fue financiada por comerciantes jamaicanos y se compuso de alrededor de 5.000 hombres bajo el mando de Stephen Campbell. Entre los oficiales que había en aquella expedición había un capitán de unos 21 años que respondía al nombre de Horatio Nelson. La fuerza británica partió de Jamaica el 4 de marzo de 1780, llegando a San Juan de Nicaragua el 17. Sin tiempo que perder, aquel mismo día comenzaron a navegar río arriba para iniciar la ofensiva. El 9 de abril, Nelson llevó a cabo un asalto para capturar una batería española en la isla Bartola, compuesta de 5 cañones y 16 soldados, aunque los defensores habían plantado cara a los invasores con una tenaz defensa que consiguió hundir 2 botes con 60 hombres. Hizo falta que 200 británicos rodearan la posición y atacaran por la retaguardia, tomando por sorpresa a los defensores para que estos se rindieran. El siguiente paso de los ingleses sería tomar el castillo de la Inmaculada Concepción, el cual contaba con unos 1.200 hombres. El 11 de abril, los de la pérfida Albión aparecieron frente a la fortaleza por la punta llamada Padrastro de las Cruces. Inmediatamente se pusieron a trabajar para ubicar los cañones y abrir fuego cuanto antes. El día 13, la artillería inglesa escupió fuego sobre el castillo español, el cual fue sostenido durante 14 horas sin descanso. Los días que siguieron fueron exactamente iguales. El fuego inglés no cesaba, pero los defensores tampoco se rendían. El 18 de abril, los británicos detuvieron los disparos de la artillería y se dedicaron a reparar las baterías y a preparar el asalto. Pero tampoco dieron respiro a los defensores, ya que diferentes grupos de soldados se dedicaron a disparar sus fusiles contra los españoles. Al día siguiente, los ingleses iniciaron el asalto del castillo, pero se encontraron que la moral de los defensores estaba muy lejos de romperse. Los españoles se defendieron como gato panza arriba y no cesaron en sus disparos. A base de plomo, los hispanos rechazaron el ataque inglés. Aquella derrota los convenció de que debían retomar el cañoneo, y así lo hicieron a partir del día siguiente. Sin embargo, el tiempo corría en contra de los ingleses, ya que desde el primer día que iniciaron el asedio, estos sufrían escasez de comida e incluso de munición para los cañones debido a una planificación, digamos, regulera. Además, también desde el primer día, los aliados de los españoles habían hecho acto de presencia: las enfermedades y las lluvias tropicales. Las primeras estaban haciendo estragos en las filas inglesas e incluso entre los oficiales, por lo que los británicos necesitaban tomar el castillo cuanto antes. Aquella prisa llevó a que en la tarde del 21 de abril lanzaran una ofensiva que terminó en un nuevo fracaso. La situación se mantuvo hasta el día 28 de abril, cuando los españoles rindieron el fuerte al no recibir apoyo militar. Aquel día todas las penurias y errores de planificación se olvidaron. Habían ganado y el éxito era inglés. En la capitulación firmada entre Paulson y Juan de Ayza, los británicos reconocieron el valor mostrado por los españoles en la defensa, permitiendo salir a estos con las banderas desplegadas. Tras la victoria, los británicos tuvieron que esperar hasta el 15 de mayo para recibir refuerzos, unos 4.500 hombres. Pero el éxito no había traído consigo una mejora de sus condiciones. Las enfermedades seguían siendo un problema, pero también la falta de bogas y gente que los condujera por los ríos, ya que los zambos, quienes apoyaron a los ingleses en un primer momento, los abandonaron debido, entre otros motivos, al maltrato recibido. A pesar de las dificultades, la moral inglesa se mantuvo muy alta y continuaron. Para suplir la falta de remeros, los británicos usaron a los soldados, pero rápidamente quedó patente que era una mala idea. Los soldados sucumbían sin apenas avanzar debido a lo penoso del ejercicio bajo un clima hostil para ellos, por lo que, a pesar de haber recibido varios refuerzos, solo un bote llegó al lago, mientras que el resto de la expedición nunca se pudo alejar de las inmediaciones del castillo, donde las lluvias recias y copiosas los sorprendieron otra vez.
además de que las enfermedades empezaban a hacer serios estragos entre sus filas. Mientras en las tropas inglesas empezaba a cundir el desorden y la indisciplina debido mayormente a la caída de la moral por las malas condiciones, los españoles se empezaron a hacer cada vez más fuertes. Pensemos que a los ingleses les llevó 2 meses remontar el río, apoderarse del castillo y hacer preparativos. Durante ese precioso tiempo, los españoles se emplearon a fondo para conseguir armas y fortificar la boca del lago Nicaragua, recibiendo auxilio de San Miguel de Huancapla, Choluteca y demás provincias cercanas. A pesar de que la balanza empezaba a inclinarse poco a poco del lado español, los británicos insistieron en reunir más hombres para lanzar un ataque definitivo contra los hispanos y hacerse con aquellas tierras. Sin embargo, las enfermedades continuaron llevándose hombres y destruyendo la moral británica, lo que finalmente llevó a que el 30 de noviembre de 1780 no quedara ningún británico por aquellas tierras. Tras la retirada inglesa, los españoles recuperaron lo perdido, pero los británicos no se retiraron sin más. Habían volado la plaza conquistada en su retirada. En total, en Nicaragua, los británicos perdieron 3.500 hombres, un auténtico desastre y un nuevo fracaso entre los españoles de Nicaragua.